Juani está de regreso, está por fuera, está radicada por allá, se fue a Montería. Qué bueno, o sea, hay algo hermoso que tiene visión de águila y es hermoso. Las personas pueden estar muy lejos, pero siempre su corazón está aquí porque están selladas con el amor de Dios. Amén. Hay algo hermoso que Dios le ha dado visión de águila y la honra y la gloria sea para Dios. Es que la esencia del amor de Dios está en esta casa. Amén. Y todas las personas que han pasado por esa puerta y han tenido la experiencia de ser parte de nuestro ministerio de una u otra manera, han sido partícipes de ese amor. Y eso les deja o ha dejado una huella que los hace siempre regresar. Por ahí está el chamo. Por ahí lo veo en las esquinas, ¿verdad? Ahí está en las esquinas. Denle ahí un cocotazo en el nombre de Jesús. Y todas las personas que hoy hace rato no veía, sean todos bienvenidos. Invitarlos a estos 40 días de ayuno que son 120 realmente. Son 120 jornadas. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Cuando yo le digo que vamos por más. Son 120 jornadas que estamos realizando en este lugar. Y pareciera que somos pocos, pero en el reino de los cielos unos son muchos. Amén. Y realmente estoy agradecida con Dios. Tenemos la jornada de las 3 a las 5 de la mañana para que aquellas personas que están laborando tengan la oportunidad de participar e involucrarse también en ello y no después, ay, que estaba en ayuno y yo no supe. Y ni siquiera, a veces uno se siente así como el hijo de menos mamá, ¿verdad? Bueno, bien, usted tiene la oportunidad, si tiene la facilidad, es hermoso ver llegar, por ejemplo, a Anselma con toda su familia, hermoso ver niños, Carla, a las 3 de la mañana. No importa que los niños se cabeceen, pero están siendo formados. Ellos están oyendo hablar desde su temprana edad de ayuno. Y eso les va sonando. La Biblia dice, instruye al niño en su camino que cuando llega viejo no se va a apartar de él. ¿Verdad? Esa dinámica en la casa que usted no la escucha en la mañana hablando del frito, la arepa de huevo, no. Aquí estamos en ayuno, ¿verdad? Y aquí no se va a hacer desayuno porque esta mamá está en ayuno y papá también. ¿Y eso qué es? Bueno, entonces te comienzas a explicarle, bueno, entonces le compras un juguito y ahí lo vas enseñando, ¿verdad? No, aquí no le vamos a comprar tanto dulce porque estamos en ayuno. Usted va a ayunar de dulce o de televisión, algo. Vaya formando la mentalidad de sus hijos, ¿verdad? Y le explican que el ayuno es una bendición, que es esto, que Jesús ayunó. Y usted comienza ahí a enseñar. Bien, la segunda jornada es de 9:30 a 12 del día. Estamos aquí en un servicio donde oramos, adoramos, ofrendamos, danzamos. Después vamos allá a la cafetería, levantan el ayuno de la comida, pero seguimos con la oración a las 3 de la tarde y la dinámica de la enseñanza. O sea que quien no estuvo a las 3, quien no y ayunó, ¿verdad? Pero no pudo venir. O no pudo venir a las 9:30 y ayunó, ¿verdad? Se sacrificó el estómago. Y eso también es una ofrenda. Pero puede venir a las 3 de la tarde y orar. Y aquí vamos a estar orando y compartiendo la palabra. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? En esa dinámica estamos. Físicamente de pronto sí es agotador. Y bueno, oren para que Dios nos dé las fuerzas del búfalo. Y espero que más miembros de esta congregación y sobre todo líderes se sumen, ¿verdad?, a estas jornadas que sin lugar a duda traerán recompensas, porque el reino de Dios es un reino de recompensas. Si algo caracteriza al reino de Dios es que nada, escúcheme, ni bueno, escúcheme lo que le voy a decir, ni bueno ni malo que usted haga a favor o en contra de él queda sin recompensa. Amén. Esa es la tranquilidad de nosotros. No importa que la gente no nos agradezca eso. Hay gente que dice, ay, que la pastora no me saludó, pero estoy ayunando por ti, que es mejor, ¿verdad? Ay, que la pastora no me llamó el día de tu cumpleaños, por ejemplo, yo está cumpliendo años senior. Sí, pero estoy ayunando 40 días, 120 servicios a favor tuyo. Amén. Oye, y tú te vas de la iglesia porque la pastora no te saludó, pero está ayunando. Mientras que tú te comes tu arepa de huevo, tu sancocho y tu chicharrón, yo no. Y lo hago porque te amo. Amén. Porque el reino de los cielos es violento.
Para que usted lo sepa. Y luego, porque te amo, porque amo lo que Dios ama, y lo que Dios más ama son las almas. Y si Jesús ayunó, yo también ayuno. Todo lo que Jesús hizo, yo lo tengo que hacer. No me complico la vida con tanta teología. Dime si Jesús hizo eso. ¿Lo hizo? No, entonces yo no lo hago. Amén. Y si lo hizo, entonces hay que hacerlo. Porque como dijo Andrés cuando estaba chiquito, Él es el que manda. ¿Sí ve? Jesús es el rey. Y eso lo vamos a ver hoy. Bien, mis amados, así que aquí estamos. Amén. Aquí estamos, les bendigo. Y si alguno no lo he visto, no le he saludado, estoy ayunando por usted. Así que usted, perdóneme ahí la vida. Den un aplauso al Señor por usted, su vida, su familia. El título de la enseñanza hoy, como ya le dije, voy a pedir a los de Centro en Medio me ayuden. ¿Qué es el reino de Dios? Estamos en esta dinámica y de verdad que ha sido maravilloso este tiempo. Aun cuando se los tengo que confesar, si bien es cierto, es maravilloso hablar del reino de Dios, también es controversial. Porque hablar del reino de Dios inmediatamente con la pasión, con el denuedo, con la intención de que se haga evidente en mi vida, lo más seguro, y así es que me va a poner en controversia con el reino contrario. Amén. Visión de Águila es una congregación que ha decidido establecer su reino. Amén. A través de vidas transformadas por el poder del Espíritu Santo, la palabra y la enseñanza, ¿verdad? Que a través de hombres y mujeres moldeados también por Dios se establece en este lugar. Por tanto, yo he entendido que esta temática al terminar este año 2021 seguramente va a generar movimientos. Amén. Diga conmigo, hablar del reino genera movimiento. Así que tenga claro eso para que usted sepa dónde está. Porque a veces no entendemos, ¿verdad? Si no sabemos quién soy, a dónde pertenezco, no entiendo los procesos. ¿Qué es el reino de Dios? Libro de Marcos capítulo 1 verso 14 al 15. Dice la palabra y el libro de Lucas capítulo 4 43. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el evangelio. Escúcheme, a lo largo de estos dos servicios yo voy a hablar de estas dos temáticas. Lo que comienzo a hablar ahora no lo voy a hablar en el segundo. Así que si usted quiere terminar esta enseñanza, quédese para el segundo. Bien, arrepentíos y creed en el evangelio. El libro de Lucas capítulo 4 verso 43 dice: pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús vino a la tierra predicando el evangelio del reino de Dios. Lo vimos en los textos que acabamos de leer. En ellos hace una declaración precisa, explícita sobre su propósito y su misión al venir a esta tierra. En primer lugar, Jesús le dice: es necesario que a otras ciudades ustedes también anuncien el evangelio del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Mire eso, para eso he sido enviado. Jesús nos dice que su propósito, nos dice que la razón por la que Dios lo mandó a esta tierra, Él vino a esta tierra fue a establecer su reino. Un reino que se había perdido a causa de la separación del hombre a través del pecado, de la separación de Dios. Entonces, Él predica acerca del reino de Dios. Y este fue su mensaje central, al punto que le dice o nos dice a nosotros: busquen primero, nos dicen, buscar primeramente el reino de Dios es más importante que todas las demás cosas. Así lo dice en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33.
En la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No, o su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas. Alguien un día me dijo, llegó a mi oficina y me dijo: pastora, yo estoy orando a Dios porque yo quiero que Dios me dé un esposo. Yo tengo el anhelo de que Dios me dé una familia. Pastora, le dije: busca el reino de Dios. Ese fue mi consejo. ¿Tú quieres que Dios te dé un esposo? Quiero decirle esto. ¿Tú quieres tener un hogar, una familia? Busca primeramente el reino de Dios. Cuando busques el reino de Dios primero, entonces te vendrán las añadiduras. Porque el esposo, los hijos, la familia, ministerio, la plata, la empresa son añadiduras. Ya lo sabe. ¿Dónde están las solteras que están aquí en esta? Levántenme la mano todas las solteras. Yo hoy voy a declarar que estas mujeres van a meterse en ayuno, porque ellas van a buscar primeramente el reino de Dios. Y hombres de Dios van a llegar a este lugar. Hombres completos. Queremos hombres ahí cachuretos, chuecos. Así que yo declaro aquí que estos 40 días de ayuno veré mujeres de oración y de ayuno. Ajá, y esta hermana, ¿por qué está ayunando? Porque está buscando el reino para que Dios le mande el esposo. Amén. Todos los solteros, usted quiere un carro, busque el reino de Dios primero. Usted quiere una casa, busque el reino de Dios primero, para que se dé cuenta que Dios le manda la mejor casa. Amén. Amén. Como que a la soltera no le gustó no le gustó el ayuno, no le gustó el esposo. Por ahí hubo una que yo vi que estamos y me publicó un pedazo de pudín así de chocolate. Y le mandé un mensaje: hija, estamos en ayuno, ¿verdad? Y un pedazo de pudín de chocolate, ¿verdad? Ella está por ahí. Bien, entonces, este famoso pasaje lo conocemos. Otro pasaje que conocido comúnmente como el Padre Nuestro. Ese famoso pasaje que todos lo decimos y lo repetimos. La religión tradicional lo sabe de memoria. Y Dios mío, repiten y repiten el Padre Nuestro. Y en esa misma oración, escúcheme bien, Jesús menciona 2 veces el reino de Dios. Lo menciona al comienzo y lo menciona al final. De hecho, mis amados, los 4 evangelios están replegados, llenos de parábolas, todas inspiradas en el reino de Dios. La Biblia dice que Jesús menciona más de 100 veces la palabra reino. Pero en el libro de Hechos encontramos también que se habla del reino. Allí vemos que Jesús, luego de resucitar, estuvo por espacio de 40 días. Aprendimos esta semana que el número 40 en el original significa purificación y limpieza. Pero hay una cantidad de bendición detrás del 40. Jesús también en la Biblia, hechos trascendentales ocurrieron mientras que las personas 40 días sucedieron cosas. Jesús estuvo 40 días luego de resucitar. Es decir, estuvo 6 semanas, ¿verdad? Con sus discípulos. Y antes de subir al cielo, donde se encuentra ahora mismo, ahí está al lado de su Padre. Estas 6 semanas Él las ocupó enseñándoles a sus discípulos, preparándolos para la misión. Y mira, ¿verdad? Y miren lo que concentró su enseñanza, hablándoles del reino. Hechos capítulo 1 verso 3 nos dice que Jesús se presentó muchas veces con pruebas indubitables durante 40 días, y siempre que se aparecía les hablaba del reino de Dios. Sí, iglesia, es importante que sepamos que era ese el tema central de las enseñanzas de Jesús. Y era tan importante y tan central esa enseñanza que los discípulos de Jesús se tomaron muy en serio este asunto.
Ellos hicieron la lectura correcta. Tomaron las instrucciones que Jesús les había dejado. Al punto que el mismo apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 14, verso 22, lo encontramos ahí y lo vemos llevando la misma línea que llevó Jesús y que por ende estaban ahora siguiendo sus 12 discípulos. Pablo está hablando en esta oportunidad de la dificultad de entrar en el reino de Dios. A la gente le cuesta entrar en ese reino. En Hechos capítulo 19, verso 8, dice que pasó 3 meses en las sinagogas de los judíos discutiendo, me encanta esa palabra, discutiendo y persuadiendo acerca de las cosas del reino de Dios. En Hechos capítulo 20, verso 25, nos muestra a Pablo una vez más dando testimonio sobre el reino de Dios a los cristianos en Éfeso. Ahí encontramos a Pablo. Y es que el testimonio de la Biblia, iglesia, es unánime y ensordecedor frente al mensaje de Jesucristo sobre el reino de Dios. La Biblia no deja lugar a duda de la importancia que tiene este mensaje para nosotros hoy. Y si el reino y este mensaje no solamente te lleva la inspiración de que tú le conozcas, sino que entendamos que si era el centro del mensaje de Jesucristo, entonces tú y yo hoy, como cristianos, ¿por qué no lo consideramos tan importante? Si lo era para Jesús, si lo fue para los apóstoles, para sus discípulos, ¿por qué la mayoría de los que nos consideramos cristianos hoy casi o nada escuchamos hablar del reino de Dios? Es más, hay muchos cristianos que ni siquiera saben qué es el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque el padre de mentiras, el diablo, ha corrompido el mensaje. Satanás ha llevado incluso a muchos cristianos a ignorar las verdades vitales, trascendentales, inspiradoras de Dios, que incluye o que lleva consigo el reino. En el reino de Dios, a través de él, tú puedes conocer verdades trascendentales para tu vida. Amén. Pero Satanás está muy interesado en que tú no lo sepas. ¿Sabes por qué? Porque el reino de Dios no solamente trae a Dios, sino que trae el poder, la bendición de Dios a ti, aquí y ahora. Amén. Pero el desconocimiento de esto es una triste verdad que hoy en día tenemos que asumir como cristianos. Por eso vemos tanta gente que son cristianos y no saben todo lo que significa pertenecer al reino de Dios. Y de lo que les favorece ser parte de ese reino. Y esto ha sido una obra del diablo, quien ha trabajado incansablemente desde el principio para corromper su mensaje, para corromper el mensaje del reino. Satanás ha estado desmenuzando de esa manera en 1000 pedazos a la cristiandad. Porque desconocer el reino, desconocer lo que es el reino y todo lo que esto conlleva, puede volver a los cristianos pedazos. Y puede llevarlos de un lado para otro, de acuerdo a los caprichos del enemigo. Por eso hay una cantidad de doctrinas y no hay nada que despedace más a un pueblo
que la diversidad de doctrinas, y más cuando son falsas. Amén. Poco o nada se enseña sobre el reino de Dios. Y las enseñanzas equivocadas que a veces se dan de este reino difieren totalmente de las enseñanzas bíblicas que encontramos y que hizo nuestro buen Jesús. Satanás ha trabajado, iglesia, para corromper la cristiandad desde el principio. Y la mejor forma de hacerlo es que éste no conozca las verdades que hay en el reino de Dios. Él ha trabajado por eso. ¿De la qué manera? Algo bien sutil que el diablo ha hecho ha sido volver complicada y confusa las enseñanzas de la Biblia. Cuando esto es la peor mentira. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es un Dios autor de confusiones. Amén. Dios no es autor, ¿me escuchó bien? Dios no es autor de confusiones, porque cuando Dios habla, como dice Eliezer Suárez, lo hace claritico. Amén. Dios no es un Dios de confusiones, Él habla claro. Entonces, preguntémonos, ¿por qué no le creemos? Y lo peor, no solamente, a veces no le creemos porque no entendemos o decimos que no entendemos, porque es que la Biblia es muy complicada, porque eso no lo entiende todo el mundo. Eso no es cierto, esa es una obra diabólica. Dios no crea confusión. ¿Por qué no le creemos? ¿Sabe por qué? Porque agregamos nuestras propias ideas a su mensaje y a sus enseñanzas. Esa es la razón. Agregar nuestras propias ideas, agregar nuestras propias formas de pensar a un mensaje que está ya claro, definido y que no tiene mudanza, porque ni una jota ni una tilde puede ser cambiada. Es el mensaje del reino, un mensaje claro. El reino de Dios es, así dice la Biblia. Pastora, ¿y eso qué bueno es lo que dice ahí? ¿Verdad? No, que no, que aquí no es lo que a ti te parezca, es lo que Él dice ahí. Eso está clarito. Eso está claritico. ¿Qué va a inventar? Y eso es muy sencillo. ¿Para qué me vienes a pedir algo que yo te dije que yo no voy a hacer? Ya yo te dije que yo eso no lo hago porque eso no lo comparto. Eso está claro. No, pero no, que a mí no me parece. Dios no habla así. Dios no es Dios de confusión. Pero el diablo ha trabajado. Entonces, si queremos entender el reino de Dios, debemos entonces de la misma manera considerar qué hace que un reino sea tal cosa. Y al buscar ese entendimiento claro y permitir que la misma Biblia te lo responda, no tu conocimiento, sino la palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, entonces vamos a eludir la confusión del diablo para ver la hermosa y sencilla verdad que el reino de Dios encierra. La fuente es la Biblia. Amén. El guía, el Espíritu Santo. Amén. Y la verdad es la declaración del reino. Amén. Bien, así las cosas. Comenzamos diciendo o sabiendo que un reino tiene primero ¿qué? Un rey. Amén. Un reino tiene un rey. Un reino tiene un territorio. Un reino tiene unas leyes y un reino tiene unos sujetos. ¿Verdad? Esos son los elementos materiales de un reino. Y al mirar en la Biblia con estos 4 elementos materiales en mente, ella nos va a revelar a la luz del Espíritu Santo, ¿verdad?, el reino de Dios. Y lo más importante es que nos va a revelar si ese reino
está en nosotros. Si ve que no es tan complicado. Un rey. ¿Qué más? Un rey. ¿Qué más? Un territorio. ¿Verdad? ¿Una qué? Unas leyes. ¿Y qué más? Y unos sujetos. Cuando lo encuentres en la Biblia, te vas a preguntar si lo tienes en ti. Así es sencillo, que no es tan complicado. No es tan complicado. Consideremos el primer elemento y sabemos, como ya dijimos, que todo reino tiene un rey. ¿Y cuál es el rey de este reino? Del reino de Dios. El rey es Jesús. Ese reino futuro que se va a establecer también en la tierra, porque así va a ser. Tiene ya un rey. ¿Quién es ese? ¿Quién se llama? ¿Cómo se llama? Jesucristo. Él literalmente gobernará el mundo. Isaías capítulo 9 versos 6 al 7. La primera parte de este versículo no es una metáfora, iglesia. No, Jesucristo nació para gobernar y para mandar. Deje de estar viendo a Jesucristo como el pobrecito. Déjese de eso. Jesús nació, fue engendrado para mandar, para gobernar. La gente cree que Jesús, como vino siendo Dios en forma de hombre y se humilló, es porque Jesús no es rey. Él fue rey aún en la cruz del Calvario. Aleluya. Ahí estaba el rey. Eso que colocaron para burlarse de él. ¿Sabe? Eso también se lo reveló Dios. Él es el rey. No solamente de los judíos, sino de toda la tierra. Él es el rey de mi vida, como dice la alabanza. Amén. Él es el rey. Crucificado, no crucificado, con hambres. Él es el rey. Jesús fue creado para gobernar. Eso es algo literal. Él nació para gobernar. El rey David gobernó sobre Jerusalén, o en Jerusalén, en un reino verdadero, y se compara, ¿verdad? En otro sentido, el gobierno de Cristo. Cristo gobernará sobre un reino verdadero también. Pero la diferencia entre el reinado de David y el reinado de Jesús es que el reinado de Jesús, como lo dice Apocalipsis 19:16, no tiene fin. Amén. El reinado de David fue verdadero. El más amado rey de Jerusalén fue David. Amén. Pero su reino tuvo fin. Se murió David, se acabó el reino de David. Pero el de Jesús no tiene fin. Aleluya. Esto es lo bonito del asunto. Jesús, ¿verdad? Es el rey. Pero hay algo super wow que está en el reino de Dios y en el reinado y gobierno de Jesús futuro también. Que Él no va a gobernar solo. Él no va a gobernar solo. Mateo 19:28. Habla de que sus 12 apóstoles gobernarán en su reino. Juzgará a las 12 tribus de Israel. Y todos los cristianos que han sufrido, que han resistido al pecado para seguir los pasos de Jesucristo, gobernaremos directamente con Él y bajo la cobertura de Él. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. ¿Sí ve? Porque Él no va a gobernar solo. El segundo elemento de un reino es el territorio. Los santos gobernarán al mundo bajo Cristo. Eso es en este mundo. Mientras estemos en este mundo, los santos, ¿verdad? Los santos gobernaremos, no en el cielo, sino aquí. Amén. El cielo ya tiene su gobierno y todo. Nosotros fuimos plantados en la tierra. Amén. A nosotros nos colocaron en la tierra, en nuestro territorio físico. Amén. Y el Dios se hizo hombre y habitó en la tierra. ¿Para qué? Para enseñarnos a cómo es el asunto aquí.
en la tierra. Los ángeles están allá. Pero este es nuestro territorio. Tu barrio es un lugar físico, es un territorio. Y cuando tú te levantas y oras, estás estableciendo el reino de Dios en ese territorio. Este es nuestro territorio. Jesús mismo dijo en Mateo 5:5. ¿Qué dice? Los mansos heredarán ¿qué? No dice el cielo. Heredarán la tierra. Él literalmente lo dijo. Los verdaderos cristianos podemos proclamar las claras palabras que dice Apocalipsis 5:10. Lo podemos hacer. Más claro no puede ser. Y antes que Jesús nos anime, mira lo que dice. Y nos has hecho ¿qué? A ver, dígalo como quien lo cree. Dígalo. Y nos has hecho para nuestro Dios ¿qué? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre. Aleluya. Entonces usted, ¿por qué como cristiano anda en esta tierra con esa actitud derrotista? ¿Por qué usted tiene que ver a ningún impío como por encima de usted? Déjese de eso. Yo llevo el reino y yo tengo gobierno de Dios sobre mi vida. Eso no dice que es en la otra vida. Dice ni en el cielo, es en la tierra. Pise como un ciudadano del reino. Porque el reino está en nosotros. Sí, mis amados. Hoy estamos descubriendo el misterio del reino de Dios. Y lo hemos hecho solamente a la luz de ¿qué? De la palabra. Yo no soy ningún extraterrestre, ¿verdad? No soy Miguel. Ojalá. No soy Gabriel, soy un miembro, un ciudadano de este reino. Y la palabra la que me está diciendo es, el tercer elemento, nos referimos a las leyes. Todo reino posee unas leyes, amén. Posee unas leyes. Y la Biblia es clara, desde el principio hasta el fin, al decir que el reino de Dios está regido por leyes plasmadas donde en la Biblia a través de los mandamientos. Eso fue la ley que Dios estableció para su pueblo. Los 10 mandamientos. De ahí se desprende toda la legislación bíblica para los hijos de Dios. Todo parte de esa norma de los 10 mandamientos. Ahí el Señor te dice cómo debe ser tu comportamiento con Él, con la sociedad, con tus hermanos, etcétera, etcétera. Ahí están sus leyes. Aunque muchos aleguen y digan que Jesús vino a abrogar la ley, eso no es cierto. Amén. Todos los cristianos que digan que Jesús vino a abrogar o a acabar la ley, dígale, arrepiéntete. Estás por fuera del reino. ¿Cómo se te ocurre que Él va a acabar la ley? La ley de los 10 mandamientos está vigente y será vigente por siempre. Amén. Para nosotros aquí en la tierra. Mateo 19:16. Cuando el joven se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Mire lo que le respondió Jesús. Y bien que Jesús habla claritico. Mira, Él le dijo, primero, ¿por qué me llamas bueno si tú no tienes revelación del reino? Amén. No tienes revelación del reino porque me llamas bueno. No hay bueno sino un Dios, ¿verdad? Más, ahora bien, te la voy a decir. Si quieres entrar en la vida eterna, ¿guarda qué? ¿Guarda qué? No le digo más nada. Guarda los mandamientos. Isaías capítulo 2, verso 3 nos muestra el cuarto elemento del reino de
y habla de los sujetos. Habla de los sujetos del reino. Ahí lo encuentras. Isaías 2:3. Los sujetos del reino. ¿Quiénes son? Integrarán el mundo entero. ¿Cuáles son los sujetos del reino? Todos aquellos que se coloquen en sujeción bajo esas leyes. Esos son los sujetos del reino. Todos los que caminen bajo la cobertura y se dejen regir por lo que Dios dice que hay que hacer. Esos son los sujetos del reino. ¿Y quiénes lo constituyen? Todos los moradores de la tierra que hagan eso. Todos. Así que si usted hace lo que usted le da la gana, así está aquí en Cartagena, yo tengo una mala noticia. Usted no es un sujeto del reino de Dios. Pero allá el que está en África, que yo no lo conozco, seguramente no lo conoceré en esta tierra, él es un sujeto del reino. Esos son los sujetos. Ahí está definido. Isaías, ¿por qué? Pastora, sí, porque es que así como hay gente que se sujeta a las leyes de Dios, también dice el libro de Isaías en el capítulo 14, que ahí hay algunos que se negarán a sujetarse a las leyes de Dios. Aun cuando todos estamos en la tierra, hay unos que no son sujetos del rey, porque no se someten a las leyes de Dios. Ellos se van a resistir a ese gobierno, sin saber, tristemente, que es más difícil. Y se los voy a decir algo que el Espíritu Santo me dijo. Me dijo, mira hija, el diablo los ha engañado tanto y no saben que es más difícil resistirse a mis leyes que obedecerlas. Aló. Es más difícil para los moradores de la tierra resistirse a mis leyes que obedecer. ¿Sabes por qué? Porque no tomaré a la ligera el rechazo de ellos para obedecerme. Fíjate tú. No va a tomar, no tomará el rechazo, la resistencia que tú tienes para obedecer a Dios. Y te lo digo hoy en el nombre del Señor. Te las quieres tirar de vivo, porque crees que serle fiel a Dios y obedecer sus leyes es muy complicado. ¿Me entiendes? Complicado es lo que te espera después. Complicado, ¿me entiendes? Es lo que te espera. Entonces, por lo anterior, pidamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, revelación para entender ese reino y sus misterios. Y que cada vez que vayamos a la palabra podamos descubrir las sencillas verdades del reino que están plasmadas en ella. Amén. Es importante que nos humillemos. Es importante que reconozcamos que mucho de ese reino no sabemos. Amén. Y por ello tenemos hambre de conocer. Por ello es que estamos ayunando. Por ello es que oramos tanto. Por ello. Si ayer alguien me decía, pastora, pero ¿qué necesidad tiene de desgastarse tanto? No, porque es que yo necesito conocer más de lo que Dios tiene. Yo necesito conocer más de ese reino. ¿Sabe para qué? Para poder entender y obedecer sus normas. Porque si no las conozco, ¿cómo las voy a cumplir? Y hay un principio legal que rige la Constitución colombiana. El desconocimiento de una norma no me exonera de la responsabilidad ¿de qué? De cumplirla, de guardarla. La revelación, y quiero decirles algo, nunca te va a llegar revelación de los principios de lo que es el reino si tú no tienes voluntad de acción. Si Dios no ve, porque yo ¿por qué? Escúcheme, ¿por qué me humillo y me quiero esforzar para conocer, verdad, ese reino? Porque quiero cumplirla. Entonces,
Sí, pastora, pero yo he orado y nada que entiendo la Biblia. Sí, porque es que Dios y el Espíritu Santo sabe que tú no estás pensando en obedecerlo. Porque esa revelación viene a la vida de un hombre, escúchame, y de una mujer que se humilla porque quiere conocer a Dios para hacer su voluntad. Por eso te digo, no hay revelación, porque la revelación no viene cuando tú no tienes voluntad de acción. Hoy en día, pocos podemos saber así. Por eso es que hay tanta gente, aún en las iglesias, que no saben qué es el reino de Dios. Esto debido a que tampoco se enseñan en las iglesias. Tampoco lo hacen en el instituto. Yo acabo de graduarme en el Instituto Bíblico y no hay ninguna cátedra que hable del reino de Dios. A mí no me enseñaron nada de eso. Hablar del reino no está en el currículo de las grandes instituciones de estudio teológico. Por eso hay muchos que creen que el reino de Dios solo consiste en ir a la iglesia. Ay, que yo soy del reino, porque yo voy a culto todos los domingos. Otros creen que el reino de Dios será allá en el cielo y hablan del cielo como algo. Otros dicen que no, el reino viene después que Jesús arrebate la iglesia. Después. Por eso es que hay un poco de gente que un día como hoy están en su casa durmiendo, paseando o en playa. ¿Sí ves? ¿Sabe por qué? Porque el reino de Dios no está en su vida. ¿Ya? Porque donde está tu tesoro, está tu corazón. Otros, y esa distorsión y conocimiento erróneo, ¿sabe qué? Otros ni siquiera piensan en el reino de Dios. Hay muchos cristianos y preguntémonos a nosotros mismos. Ahí donde está, no me conteste. No conteste, como le dijo el esposo a la esposa. Mi amor, ¿tú confías en mí? No conteste. Estaban en una reunión, ¿verdad? Preguntémonos. Usted, por favor, póngame el celular en silencio. Por favor, pregúntese en esta mañana. No te distraigas. Pregúntate, ¿será que algunos han pensado en el reino de Dios? ¿Usted alguna vez se ha tomado el tiempo para pensar y estudiar sobre el reino de Dios? Escúchame, no tener conciencia que existe, ni mucho menos del poder que posee ese reino, te ha llevado a ser un cristiano que por muchos años has estado asistiendo a una iglesia y tu vida no ha cambiado. Gente que tienen años y que se pone el pecho así como una paloma. Siguen siendo los mismos. Y si no, pregúntenle a los de su casa que lo certifique. ¿Sabe por qué? Porque usted nunca se ha tomado el trabajo de averiguar qué es y qué significa el reino de Dios se ha acercado a tu vida. Y esto confrontó mi vida, iglesia. Y esto me está sacudiendo por dentro. Esto me está llevando a profundas reflexiones. Esto está cambiando inclusive hasta la forma en que veo el ministerio y a los ministros. Para que vayamos entendiendo. Y apenas llevo 7 días de ayuno. Porque hoy tenemos que entender que hay una gran diferencia. Y se lo voy a decir. Dije que me sacaran el trapero ahí por si alguno sangra. Hay una gran diferencia entre ir a una iglesia
asistir a una iglesia, ser parte de una congregación y entrar en el reino de Dios. Esas son dos cosas muy distintas. Por eso, la revelación del reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la revelación del reino de Dios tiene poder para cambiar la vida de todo ser humano, de todo pueblo, de toda nación. Y si no hay cambio, a pesar que usted tenga 60 años de estar yendo a una iglesia, el reino de Dios no ha llegado a su vida. No ha llegado. Ahora hay gente que ahora está peor que cuando estaba en el mundo. Ahora tienes un problema peor. Porque cuando estabas en el mundo estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero para entender el reino necesitamos mentalidad del reino. Amén. Repita conmigo, para entender el reino necesito mentalidad del reino. Pues en el sentido inmaterial, ¿sabe qué? Yo le dije que en el sentido material cómo está constituido, pero el reino en el sentido inmaterial constituye un sistema de pensamientos, principios, leyes y fundamentos que solo pueden ser entendidos gracias a la revelación que el Espíritu Santo trae a nuestra mente dispuesta a aceptarlo. ¿La entendió? En el sentido inmaterial, porque los pensamientos no se tocan, las creencias tampoco. El reino de Dios constituye todo un sistema de pensamientos, principios, leyes y fundamentos que solamente pueden ser entendidos por la dirección del Espíritu Santo. ¿A quién? O aquí, a una mente dispuesta a aceptarlo, no predispuesta a criticarlo y a cuestionarlo. Porque es que hay gente que se acerca a estudiar la Biblia para criticarla. Hay gente que viene al culto para criticar lo que la pastora está predicando. Por eso la palabra no lo cambia. Amén. Y es que el mensaje del reino nos desafía a cambiar nuestra vida. ¿Se dio cuenta? A cambiar y a cambiarla por completo. No me mire maluco. Te bendigo 7 veces. En este tiempo, desde muy pocos púlpitos, por eso es que esto no se predica. ¿Se da cuenta? Porque esto no saca mucho amén. Yo sabía y le dije a lo que estaban pasándome la palabra. Por eso se equivocaron tanto. Eso me cambiaban las S, las tildes, me la ponían aquí y allá. ¿Ya? Por eso poco se predica sobre el reino de Dios, pero sí se habla de denominaciones, de concilios, de religiones y otros asuntos menos importantes. Porque eso es nada comparado con el reino de Dios. Amén. Son nada. Que si ella porque está de pastora, si es mujer, eso no es nada. Que Matthew Henry dice que sí, otro dice que no, eso es nada. Pero el reino de Dios es lo que hay que enseñar. Amén. Eso es lo que tienes que predicar. La falda larga, que la falda cortica, que el maquillaje, que el arete, que la cosa, que una vaca aquí. Eso no es tan importante. Importante es la verdad del reino de Dios. Aceptarla y aplicarla en nuestra vida. Eso es lo que se tiene que predicar en los púlpitos.
el reino de Dios y su justicia. Mientras que la iglesia, y mira, prueba de ello, Jesús habla más, como le dije al comienzo, Jesús habla más de 100 veces. 120 veces aproximadamente menciona Jesús el reino. ¿Y sabe cuántas veces menciona la palabra iglesia? 2 veces. 2 veces. Y yo creo que si algo se menciona 100 veces y algo se menciona 2, entonces quiere decir que lo que se menciona 100 es más importante que lo que se menciona 2. ¿Amén o no amén? Se lo digo de esta manera. Se lo voy a decir así, de esta manera sencilla, así lo escribo. El hombre más importante de la tierra, el hombre más importante y poderoso que haya existido sobre la faz de la tierra, el único que era 100% Dios y 100% hombre, hizo del reino de Dios el tema central de las enseñanzas y de su vida. Entonces, si esto era tan importante para él, al punto que nos mandó a incluirlo en nuestra oración y buscarlo con prioridad, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Me cuestionaba. Lucas 11:2. ¿Por qué? Usted sabrá. Respóndaselo. Ahora bien, ¿qué es el reino de Dios? Ahora sí. La palabra reino viene del vocablo basileia, que significa gobierno, dominio. El reino de Dios es entonces el gobierno divino. Amén. Es una jurisdicción que abarca todo lo creado y tiene total influencia sobre todos los habitantes de la tierra. Este reino tiene absoluto dominio sobre solo, escúcheme, y es importante que usted lo sepa. Este reino, el reino de Dios, tiene absoluto dominio solo donde el hombre lo establece. Amén. Wow. Y esto es algo importante para tener en cuenta, porque si así son las cosas, ahora puedo saber por qué era tan importante predicar sobre el reino. Y dice, establecer el reino es extender entonces las virtudes de Dios a todo el que está a tu alrededor, pero que puede decidir si lo recibe o no. Pero cuando se hace, cambia la atmósfera de un lugar. Amén. Porque su jurisdicción abarca todo ese lugar. Amén. Cuando tú lo recibes, todo lo abarca. Porque el reino de Dios es invisible y gobierna al mundo visible. Lo invisible gobierna lo visible desde lo espiritual o desde el espiritual. Este gobierno, mire lo que pasa, usa un cuerpo, usa el cuerpo de un hombre o una mujer visible para gobernar en la tierra. Amén. ¿Qué es la tierra? Es creación visible de Dios. El reino usa un cuerpo para gobernar en la tierra, que es la creación visible de Dios. Pero aunque el Señor es invisible, nunca se... Y todos sabemos que, ¿cuántos saben que Dios es espíritu? Nadie lo ve físicamente, pero escúchame, es invisible al ojo humano.
pero es más real que la misma creación que vemos y palpamos a diario. Amén. Es real, diga conmigo, es real. No olvides que el hecho de no ver a Dios y su reino no significa que no existan. Y eso es lo que muchos están equivocados y están jugando. Que como el reino de Dios no es visible, porque ya lo aprendimos, no es porque no exista. Sí existe y es real. ¿Cuál fue la definición que hizo Jesús en Mateo 6:10? Jesús enseña. ¿Qué dice? Mateo capítulo 6:10. Jesús enseña que su reino, ¿verdad? Oremos para que su reino que venga a la tierra. Él conecta ese gobierno invisible con el visible por medio de la declaración de nosotros. Amén. Usted insistió porque yo comencé a adorar antes de predicar, porque quería que de la boca de nosotros hubiese una declaración que conectara lo que no se ve con lo que se ve, que somos nosotros. Ahora entiende por qué tu boca cerrada le encanta al diablo. ¿Por qué Satanás quiere tenerte con la boca cerrada? Y te lo voy a decir hoy. ¿Sabes? La conexión. Escúchame. Yo tengo que decir con mi boca: venga a nosotros tu reino. Entonces yo conecto lo visible aquí con lo invisible de su reino. Y esa declaración no sale de Dios. Escúcheme, sale de nosotros. No pierda de vista esto. Quien tiene la autoridad en la tierra, ¿sabe quién es? Yo. Usted tiene la autoridad para conectar y para recibir y para activar el reino de Dios en su vida. Es usted. Así que déjese estar echando las culpas a nadie. Conéctese con lo invisible a través de la declaración de su boca. Así pues que en cualquier lugar donde la voluntad de Dios es hecha de forma total, su reino está establecido. Amén. Si usted está en su casa y en su casa se está ayunando y se ora y se hace las cosas como Dios manda, ahí se establece el reino. Si usted está en el trabajo, en su oficina, en sus gestiones administrativas, cualquiera que sea su rol, y hace las cosas como lo dice la Biblia, como lo dice la palabra, ahí se establece el reino. Allí se establece. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es hacer y obedecer enteramente la voluntad de Dios en la tierra. Y así como obedecida en el cielo, ¿verdad? Porque en el cielo, donde Dios establece un sistema de gobierno totalitario, el sistema de gobierno del cielo es totalitario, de obediencia absoluta a la autoridad suprema de Dios. Así también tiene que hacer igualito aquí en la tierra. Así que cuando usted dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, está diciendo, establezco sobre mi vida la voluntad absoluta de Dios. Porque eso es lo que pasa en el cielo. Gobierno totalitario de obediencia absoluta a la autoridad suprema de Dios. Cuando usted obedece las leyes del reino, voy a pedir a la alabanza. Cuando usted obedece las leyes, atención aquí, cuando usted obedece las leyes del reino de manera voluntaria, encuentra la completa libertad que ningún sistema de gobierno humano puede proporcionarte. Amén. Qué lindo. Se lo voy a repetir porque parece que no me entendiera. Denle un fuerte aplauso a Dios como alguien que recibe este principio. Sí, Señor. La gente allá afuera a veces no entiende las decisiones que nosotros tomamos.
Porque es que para lo de allá afuera, las decisiones que tú tomas no son conformes ni a los sentimientos, ni a la aceptación de ellos. Es conforme a la voluntad de Dios. Eso es verdaderamente libertad. Pareciera contradictorio. Yo estoy determinada a hacer todo lo que Dios diga. Pues la voluntad de Dios se sustenta. ¿Y por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Y qué sustento tiene? Bueno, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y eso es suficiente para mí. La voluntad de Dios tiene esas tres virtudes. ¿Por qué es buena la voluntad de Dios para tu vida? Así le duela al hijo o a la hija o al vecino, al marido, al que sea, a la suegra. Pero esto fue lo que Dios me dijo que hiciera. Y la voluntad de Dios es buena, porque tiene el sentir de guiarme a lo bueno. Por eso es buena. Es agradable. Bueno, porque le va bien al cuerpo, le va bien al alma y le va bien al espíritu. La voluntad de Dios. Y es perfecta, porque es lo mejor que le puede pasar al ser humano, porque al final de todo lo va a hacer verdaderamente feliz. Cuando uno conoce esta libertad, mis amados, tiene la plena convicción de que nada te cambiará. No le cambiará nada. Por eso es que el reino de Dios trae consigo justicia, gozo, paz y amor. ¿A quién? A nosotros. Justicia, paz y gozo. ¿A quién? A los hombres. Los gobiernos humanos hacen innumerables esfuerzos. Algunos hacen grandes y lo posible por gobernar con justicia a sus habitantes. Pero les resulta muy difícil. Amén. ¿Saben por qué? Porque los gobiernos humanos funcionan, por muy ordenado que sea, funcionan con sistemas falibles, elaborados por seres falibles. Pero el reino de Dios es infalible, porque su sistema de gobierno está elaborado por un Dios infalible. Aleluya. Por eso es importante que llevemos el reino de Dios a todos los pueblos. Si se da cuenta, iglesia, se dio cuenta por qué la importancia de llevar el reino de Dios a las naciones, a tus familias, a tus vecinos, a la empresa donde trabajas. Porque cuando un hombre o una mujer comienza a gobernar conforme a los principios y las leyes del rey y la mentalidad del reino de Dios, ¿sabe qué pasa? Las familias, las ciudades, las naciones son transformadas para bien y bendición. Eso pasa. En conclusión, el reino de Dios es el gobierno divino. Amén. Colócate sobre tus pies. El reino de Dios es el gobierno divino en el cual Dios gobierna en forma total. El reino de Dios no es un lugar físico palpable, pero tiene una jurisdicción de relaciones. Es un gobierno invisible,
que se rige por la voluntad del rey en forma totalitaria. El reino de Dios es el orden total. Es la autoridad y la voluntad de Dios implantándose en un territorio. Y lo más importante, el reino de Dios constituye una fuerza invasora y poderosa que vino a desplazar el reino de Satanás en nosotros. ¡Aleluya! Sí, iglesia. Así como lo hace la luz con las tinieblas. Eso hizo el reino de Dios en la tierra. Desplazó a Satanás en nuestra vida. Pero es importante que sepamos que el reino de Dios, que el gobierno de Satanás, funciona bajo las mismas leyes. Es decir, así como el reino de Dios solamente puede ser establecido en la tierra a través de un hombre, el reino de las tinieblas también. Igual. Y mire que Dios es un espíritu, Satanás es un espíritu. ¿Estamos claros? Y como tal, Satanás no tiene ni el uno ni el otro facultad ni derecho si yo no se lo permito. Ni el uno ni el otro, porque ambos son un espíritu. Ellos no tienen facultad ni derecho a operar directamente sobre el mundo material, a menos que haya un hombre que preste su cuerpo. Entonces, ¿quién tiene el poder en la tierra para que el reino de Dios o el reino de las tinieblas opere? ¿Estás entendiendo eso? Nosotros. Porque nosotros somos el único ser espiritual que posee un cuerpo. Somos seres espirituales porque tenemos el Espíritu de Dios, pero tenemos un cuerpo. Somos el único que tenemos un cuerpo físico. Y Él, o sea, nosotros somos los que decidimos qué reino gobierna nuestra vida, nuestra familia, nuestra finanza, nuestra ciudad. Él, el hombre, tiene la decisión de alinear su voluntad o libre albedrío a cualquiera de los dos reinos. Y eso quiero dejártelo claro en esta hora para terminar. Quiero formularte la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a ser un hombre o una mujer que establezca el gobierno de Dios en la tierra? Si has escuchado este mensaje, yo quiero hacerte esta pregunta. O por el contrario, ¿estás dispuesto a ser un hombre, una mujer, un joven que has preferido establecer y extender el reino de Satanás? ¿Sabes qué me está mostrando eso? Las decisiones que tomas todos los días. Recuerda que Satanás solo puede funcionar únicamente donde el gobierno divino no ha llegado. Es el único lugar donde él puede operar. Pero mientras el gobierno de Dios haya llegado a tu vida, Satanás está inoperante en tu vida. Amén. Así que si el gobierno de Dios no ha llegado a tu vida todavía, hoy es el día de hacerlo. Y hay que hacerlo de forma violenta y determinada. La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Vas a tener
problemas, vas a tener conflictos con el reino de las tinieblas cuando decides darle o establecer el reino de Dios en tu vida. Los vas a tener. Por tal razón, debemos estar disponibles, ser obedientes para extender su reino a donde Dios nos envíe. Si Dios te trajo a este lugar, trabaja por el reino. Si Dios te colocó en esa empresa, haz lo que tienes que hacer. Como ciudadanos del reino de Dios, rindamos ahora nuestra voluntad a Dios y cumplamos nuestra voluntad de ser el reino. Amén. De ser el reino, de creer en Él, predicarlo y extenderlo. Amén. Que Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mi vida tu morada, hazme tu habitación. Tu presencia es lo que anhelo. Hazme un altar. Corazón tu trono, para ti viviré y aquí por siempre reina. Vamos a abrir su boca después de haber escuchado esta palabra. Diga. Vamos a abrir su boca. Venga tu reino y voluntad, aquí como en el cielo, aquí como en el cielo. ¿Cuál es el rey que tú has establecido? Acuérdate que un reino, lo primero que tiene es un
contrario a lo que dicen las leyes. Acuérdate, las leyes que constituyen. Entonces tú te vas a dar cuenta, ciudadano, de qué reino eres. Si la Biblia dice no robarás y tú robas, la Biblia dice trae los diezmos al alcoholismo, y resulta que cuando te llega el sueldo y tú dices que eres cristiano, vienes a la iglesia, sí, te la puedes pasar toda la vida, pero no cumple las leyes que dice la palabra. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu bolsillo? Tú, no las leyes del rey. Acuérdate, un rey, ¿qué más? Unas leyes, un territorio y unos sujetos. Hoy te debes ir de este lugar, por lo menos con una verdad para tu vida. Hoy debes salir de aquí sabiendo a qué reino pertenece. Rey de reyes, Señor de señores, es el camino. ¿Cuál es la voluntad totalitaria que se establece en tu vida? La misma de los cielos. Mi buen pastor, Pues no es parcial. es su elección, eterno Dios. Eso significa: venga a nosotros, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Omnipresente, Son tus ideas. mi buen pastor. Ahora entendemos por qué Jesús dijo: arrepentido, porque el reino de Dios se acerca. Aleluya, Voluntad del Padre es perfecta para mí. arrepentido. Contemplaré tu reino como un niño. Este es el mensaje del rey. La voluntad del Padre es perfecta para mí. Ahora saben por qué no se predica de esto. Venga tu reino y voluntad. Venga tu reino y voluntad. Aquí como en el cielo. Aquí como en el cielo. Venga tu reino y Ha confundido el mensaje del rey. tu reino y voluntad. Aquí como Porque el reino no es más que esto. aquí como en el cielo. Ahí donde estás. La enseñanza del próximo servicio se titula El Evangelio del Rey. Y hoy, al terminar este servicio, si esta palabra ha confrontado nuestra vida, yo creo que debemos hacer eso que dijo Jesús: arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado. Amén. Dios te bendiga.